Buenas tardes, Iglesia. Bienvenidos a este culto. Vamos a tener un tiempo de alabanza y luego vamos a estar meditando en la palabra de Dios para ver lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Te invito a que puedas estar adorando y alabando a Dios ahí en tu casa y tener un buen tiempo de intimidad con Él. Amén. Vamos a alabarle. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios.
rato, pero yo creo que va a ser una bendición, porque Dios lo ha traído para hacerlo y lo que Dios trae es bueno. Amén. Lo que Dios trae es bueno. ¿Lo crees? Pues disfruta lo que Dios trae. Amén. Vamos a poner nuestros ojos en la letra y poder adorar a Dios. Amén. Yo sé muy bien de dónde Él me sacó. Perdido y ciego fui, no encontraba dirección. En perdición, alejado de mi Dios, pero nunca su mirada de mí se alejó. Un camino abrió que a Él me conectó, dejó su trono atrás para habitar en mi interior. Y ahí en la cruz todas mis deudas pagó. Cadenas Él rompió y mi alma liberó. Gracias, Cristo, por tu sangre. Gracias, Cristo, me limpiaste. Gracias, Cristo, por tu salvación. De la oscuridad a tu gloriosa luz. Tú, oh Jesús, tomaste mi lugar, enterrado por 3 días, hoy resucitado estás. Muerte venciste, la vida no tiene fin. He sido transformado al tu sangre dar por mí. Gracias, Cristo, por tu sangre. Gracias, Cristo, por salvar, por limpiarme. Gracias, Cristo, por tu salvación. De la oscuridad a tu gloriosa luz. No hay nada más fuerte que el poder maravilloso de la cruz, de la cruz, que nos hizo hijos, rescatados por la sangre de Jesús, de Jesús. No hay nada más fuerte que el poder maravilloso de la cruz, que nos hizo hijos, rescatados por la sangre de Jesús, de Jesús. Gracias, Cristo, por tu sangre. Gracias, Cristo, me limpiaste. Gracias, Cristo, por tu salvación. De la oscuridad a tu gloriosa luz. ¿Puedes cantarlo? Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo, por tu sangre. Gracias, Cristo, me limpiaste. Gracias, Cristo, por tu salvación. De la oscuridad a tu gloriosa luz. 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 Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Muros contemplando esto, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiada andaré. En tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Oh. Confiamos en ti. Decláralo ahí donde estás. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti.
Amén. Vamos a orar para que Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Señor Jesús, te agradecemos que podemos acercarnos a ti, que podemos alabarte, Señor, que podemos bendecirte, que podemos estar en tu presencia y que tenemos acceso, Señor, por medio del sacrificio que tú hiciste. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos en la alabanza, y queremos pedirte que tú seas quien nos haga viva la palabra, que nos la revele a cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y en el llamado y el propósito que él tenía al venir a esta tierra, todos sabemos que él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y lo hacemos nuestro Salvador, lo hacemos nuestro Redentor, ¿verdad? Lo hacemos algo personal, una relación personal entre Dios y nosotros. Y eso es un motivo, por supuesto, más que suficiente para que alabemos y adoremos a Dios constantemente, como dice el salmista: venid, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, en ningún tiempo te estaré alabando siempre, Señor. Hay salmos que nos hablan sobre una alabanza continua. Si en vez de mirarnos tantos a nosotros, miramos un poco más globalmente, ¿verdad? Vemos y sabemos que Jesús vino a salvar la humanidad, no solo a nosotros, ¿no? Vino a salvar toda la humanidad. Ese era el propósito, que todos fueran salvos en él. Y a veces en esas generalidades donde todo el mundo entra, por desgracia, tenemos la costumbre de poner todo el mundo vale, pero también tenemos la tendencia a poner a veces puertas, y donde limitamos el acceso a algunos a la salvación. Voy a intentar explicar esto, ¿verdad? Por desgracia es así, y depende mucho de nuestro propio criterio, de nuestra propia forma de pensar, de cómo nosotros entendemos o vemos las cosas. Voy a intentar explicarlo, ¿verdad? Pero Jesús no nos marcó un camino así. Jesús nos marcó un camino en el que todo el mundo entraba en su propósito y en su plan, ¿verdad? En Marcos 1:16 vemos que Jesús estaba andando junto al mar de Galilea y que vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores, ¿verdad? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Cuando vemos a los dos primeros discípulos que Jesús llama, vemos a Simón, un hombre totalmente descontrolado, ¿verdad? Un hombre que luchaba físicamente con la espada en la mano, un hombre que cuando llega el momento oportuno, incluso aunque ha andado por el agua, pero cuando llega el momento determinado niega a Jesús. O sea, un hombre que es inconstante, parece totalmente inconstante, ¿verdad? Y además que no se dedica a lo que Jesús venía a hacer, porque Jesús venía a hacer pescadores de hombres. Jesús venía a ganar almas, y ellos eran pescadores. Pero a Jesús no le importa el carácter de estos dos hombres, sino que les dice: si venís detrás mío, si seguís mis pasos, yo haré que seáis. Yo voy a hacer una obra en vosotros y seréis algo que hoy no sois. Seréis pescadores de hombres. Dice que ellos, dejando luego sus redes, le siguieron. Qué bueno cuando Dios nos llama a cada uno, ¿verdad? De nosotros, y Dios no mira lo que somos. Dios mira lo que hará de nosotros. No se fija tanto en nuestro carácter, no se fija tanto en nuestra forma de vestir, en nuestros gustos, en nuestros pecados, lo que hemos hecho o no hemos hecho. A Dios no le importa eso. A Dios viene a hacer una nueva creación, viene a hacer algo que no somos con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde entra lo que yo decía antes. A veces en la iglesia no puede ser un lugar donde pongamos puertas, donde cuando venga una persona drogadicta digamos: no, tú no. Cuando venga una persona que tiene el hábito de mentir, digamos: no, tú no. O alguien de robar, digamos: no, tú no puedes entrar. O alguien que está viviendo en adulterio o en fornicación, o está viviendo una vida descontrolada, o una tendencia sexual que no corresponde con lo que la Biblia enseña. No podemos cerrar las puertas y decir: no, tú no. Porque no se trata de lo que la gente es cuando viene a Cristo, sino de lo que Cristo hará en la gente, igual que lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando miramos nuestra vida hacia atrás, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Cosas tienen que haber cambiado. Si éramos pescadores, entenderme la similitud, ¿verdad? Si éramos pescadores de redes, tenemos que dejar nuestras redes, dejar nuestra comodidad, dejar nuestro conocimiento, dejar nuestras habilidades naturales para que Él haga de nosotros pescadores de hombres. Si seguimos leyendo un poquito más adelante,
Y Jesús no nos recriminó a ninguno de nosotros, ¿eh? Jesús no nos rechazó a ninguno de nosotros. De la palabra que el que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús no echa fuera a nadie. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser un lugar de recogimiento, un lugar donde los brazos están abiertos para recibir al pecador, para recibir al que no es pecador también, pero para recibir al pecador, por supuesto, ¿verdad? Seguimos leyendo un poquito más adelante. Dice que pasando de allí un poco, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Otros dos hermanos, también en este caso, ¿verdad? Jacobo y Juan, que estaban trabajando en sus redes. Tampoco eran el perfil de hombre que Jesús necesitaba, pero a Jesús no le importa que demos el perfil en lo natural de hombre o mujer que Él necesita. Él necesita a alguien que esté dispuesto a dejar, en este caso a su padre, y le siga. Eso es lo que Jesús está esperando. Gente que deje y le siga. Si vemos a estos dos, a Jacobo y Juan, y leemos la palabra en Mateo 20, vemos como su madre se presenta delante de Jesús, y con ellos dos, y no tiene vergüenza la madre de decir: Señor, te pido que en el reino de los cielos uno de mis hijos esté a tu izquierda y otro a tu derecha. Y ellos llevaban tiempo con Jesús y no les sale el carácter de decir: no, mamá, no, esto no es correcto. Jesús nos enseña humildad, Jesús nos enseña que tenemos que preferirnos los unos a los otros, Jesús nos enseña el amor, el ser siervos. No, ellos no dijeron nada, estaban de acuerdo con lo que su madre decía. ¿Se equivocó Jesús con Pedro? ¿Se equivocó Jesús con Jacobo y Juan? No, simplemente es que hay un trato, hay un proceso en el que desde que llegamos a Cristo hasta que van pasando el tiempo, vamos siendo transformados. La palabra nos dice que miremos el hueco de la cantera de donde fuimos sacados, y en ese hueco no deberíamos encajar ninguno de nosotros. Ya no encajamos en ese hueco. Ya Jesús debería haber estado puliendo, rompiendo aristas, rompiendo piedras, dándole forma a ese bloque que Él sacó de esa cantera para hacer algo nuevo. Si seguimos siendo igual, algo está fallando. Y Jesús no es el que falla, el Maestro no es el que falla. Porque Jesús dice: venid, y dice que ellos le siguieron. Y le siguieron. Los dos dicen lo mismo, le siguieron. Hermano, Jesús nos llama para que le sigamos, y Jesús nos llama a ser como Él, a llamar, a predicar el Evangelio sin importarnos la persona que está delante, sin buscar que sea una persona perfecta. No buscamos gente perfecta, buscamos, como dice la palabra, enfermos, porque como dice Jesús en Marcos 2:17, dice, Marcos 2:17, Jesús dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué es lo que escuchó Jesús? Las quejas, las críticas, la murmuración de los religiosos, porque a Jesús se le había ocurrido, pasando por allí, llamar a Leví, a hijo de Alfeo, llamar a Mateo, un cobrador de impuestos. ¿Cómo se le ocurre a Jesús llamar 4 pescadores, ahora un cobrador de impuestos? ¿Pero qué clase de equipo está haciendo Jesús? No es el equipo que está llamando, es el equipo que Él va a dejar, es el equipo que va a ser transformado por Él, va a ser transformado por la palabra, va a ser transformado por el Espíritu. Y cuando se empiezan a quejar los publicanos y los fariseos y los escribas, le dicen, los escribas y los fariseos, cuando le ven comer con los publicanos, con los pecadores, le dicen: ¿pero qué es esto? ¿Vuestro maestro qué está haciendo? Y Jesús dice: es que mi propósito precisamente es esta gente. Son los que necesitan el llamado, son los que necesitan el médico, los que están enfermos, no los que están sanos. Cuando vemos a Zaqueo, si lo vemos en la historia en Lucas 19:10, sabemos que Zaqueo quería ver a Jesús, había algo en su interior que le anhelaba ver a Jesús. Y cuando se sube al árbol, ¿verdad? Jesús pasa por allí y Jesús lo ve y dice: Zaqueo, baja. Y dice que va a su casa a comer con Zaqueo. Y dice la palabra que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto es lo que la gente hablaba. Ha entrado con un hombre pecador.
Pero gracias a que Jesús entró con un hombre pecador a cenar, que esto no quiere decir que Jesús comparta el pecado, pero Jesús ama al pecador. Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Y la iglesia es un lugar donde amamos al pecador. Amamos al pecador. No nos importa lo que está haciendo. No nos gusta. No lo aceptamos. Pero no lo juzgamos tampoco. No lo condenamos, sino que lo recibimos con brazos abiertos para mostrarle el amor de Dios. Y dice que Zaqueo, puesto en pie, le dijo: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado, lo voy a dar, voy a duplicar o cuadruplicar lo que he robado. Fíjate lo que hace la obra de Jesús en una persona. Simplemente porque Jesús se acerca al que necesita. Como dice Jesús, la salvación ha llegado a esta casa, dice Jesús. Él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia, estamos llamados a salvar y a buscar, a presentarles a ese Jesús vivo a los que están perdidos. Gloria a Dios cuando hay hermanos que vienen a la iglesia o que conocemos gente, mis siervos de Dios, nos encontramos con un siervo de Dios en un restaurante, en la playa, en cualquier sitio, y nos bendecimos mutuamente. Pero gloria a Dios también cuando nos encontramos con un inconverso, como dice la palabra, con un enfermo que necesita hospital, con uno que está perdido y necesita ser encontrado y ser salvado. Ese es el propósito de la iglesia. Buscar al enfermo, aunque no nos guste. Aunque a veces los enfermos hay que limpiarlos, hay que curarlos, hay que aguantar cuando tienen dolor, hay que darles pastillas o darles lo que haga falta, ¿verdad? Buscar y salvar lo que está perdido, aunque tengamos que, yo me imagino a veces, he visto películas, ¿verdad?, que salen a una excursión en el bosque y se pierde un niño y hacen batidas. Todo el pueblo sale con perros, con bastones. Venga, vamos todos a rodear el bosque, a buscar, llamando. Pues eso, aunque eso nos suponga un esfuerzo, porque nos va a suponer un esfuerzo. Pero Jesús vino a hacer un gran esfuerzo por ti y por mí. No para que la salvación la veamos como algo personal y disfrutemos, que sí que podemos disfrutar de la salvación, por supuesto, pero no se queda en disfrutar de la salvación nosotros, sino que tenemos que ver que ese mismo amor, esa misma pasión, Jesús la tiene, y no solo por los sanos, no solo por los que nos gustan, no solo por los que son ricos, por los que son gente guay, sino por aquellos que están enfermos, por aquellos que están perdidos. En Juan 8, 10 y 11 encontramos un texto, ¿verdad?, en el que a Jesús le presentan una mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley decía lo que había que hacer con ella, y no había lugar a dudas. La ley decía que el que fuera sorprendido en ese mismo acto de adulterio, la mujer tenía que morir apedreada. Pero Jesús, cuando le preguntan ¿qué hacemos?, ahí Jesús no muestra un carácter de juicio, no muestra un carácter de condenación, sino que Él la ve como una enferma que necesita ser sanada. Él la ve como un alma que está perdida y que necesita ser salvada y encontrada. Él la ve como nos vio a ti y a mí. Alguien digno de que recibiéramos su amor, alguien necesitados de ese amor. Así es como Dios ve a la mujer, así es como Dios nos ve a ti y a mí. Y Jesús dice, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y qué triste es cuando todos se van acusados por su conciencia. Yo estaba leyendo este texto y pensaba, qué triste que todos se fueron. En vez de quedarse y decir, Jesús, yo soy pecador. En vez de quedarse y decir, Jesús, yo también necesito la salvación. Se fueron, su conciencia les acusó y se fueron allá con su pecado. En vez de quedarse y arrepentirse y decir, Jesús, yo también necesito ese perdón como esta mujer lo necesita. Yo también necesito la gracia, necesito la misericordia, necesito tu amor, necesito tu abrazo. Jesús, cuando levanta la cabeza, ve que no queda nadie, solo la mujer le dice, ¿no queda nadie? Vale, pues yo tampoco te condeno. Ve, pero ahora sí, esto es importante, no peques más. Jesús nos aceptó a nosotros y acepta a quien viene a su presencia, a quien viene a Él como viene. Pero Jesús no quiere que siga igual.
Jesús quiere hacer un cambio en las vidas. Por eso, como iglesia, hermano, no tenemos que preocuparnos por la gente que venga, si son o no son, si son más hábiles, menos hábiles, si son aptos, menos aptos, si son guapos, feos, si son ricos o pobres, si vienen con muchísimos problemas o vienen, wow, capacitados por Dios para servir ya desde el primer día. No tenemos que preocuparnos por eso, tenemos que preocuparnos de que Dios no nos ve como llegamos, sino Dios nos ve después de haber pasado un proceso con Él. Y yo haré que seáis. Ves, pero no peques más. Yo voy a cenar contigo y eso va a provocar un cambio. Mi presencia en tu vida va a provocar un cambio. Y ya no vas a robar, sino que vas a devolver. Qué bueno es cuando dejamos que Dios entre en nuestras vidas. Qué bueno es cuando presentamos a ese Dios que es amor a todo el mundo, sin importarnos su condición. La palabra en esta tarde, el resumen de la palabra viene a ser: Iglesia, Jesús no hizo acepción de personas. Más bien al contrario, Jesús vino a buscar a los enfermos. Jesús vino a buscar a los necesitados. Jesús vino a buscar los que no eran para hacer algo de ellos. Como iglesia tenemos que tener nuestras puertas abiertas, nuestros corazones ensanchados, nuestros brazos preparados para recibir a todos aquellos que van a venir y que quizá en nuestra carne no nos va a gustar, pero no importa lo que nuestra carne diga, no importa lo que nuestros pensamientos digan. ¿Qué dice Dios? Dios dice: venid a mí, que el que a mí viene yo no le echo fuera. Y como iglesia vamos a abrir nuestras puertas, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra mente, vamos a abrir nuestra vida. A efectos prácticos, ¿cómo es esto? Es muy fácil, hermano. Cuando venga alguien nuevo a la iglesia, sabéis que lo saludamos, ¿verdad? ¿Cuántos saludos recibe cuando acaba el culto? Eso es darse, eso es mostrar el amor. Cuando acaba el culto, esa persona debería sentirse colapsada por el amor de Dios a través de los hermanos. Cuando viene alguien nuevo deberíamos presentarnos. Si es un joven, los jóvenes allí. Si es un matrimonio, los matrimonios allí hablando con ellos. Si tiene niños, alguien que tenga niños para hablar con ellos. Los del ministerio de niños hablando para explicarles los planes que hay en la iglesia para las familias. Eso es darse a los enfermos. Eso es darse a los que vienen. Darse a los que vienen con enfermedad, a los que vienen perdidos. Eso es mostrarles el amor de Dios. A niveles prácticos es así como se manifiesta. Iglesia, seguimos con el encargo de Jesús. Jesús dijo que Él nos pasaba el testimonio, que Él era embajador, que Él era representante de Dios en la tierra y que ahora tú y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra para seguir con ese mensaje. Que la gente se reconcilie con Dios. Especialmente los enfermos, que son los que necesitan hospitales, los que están perdidos, que son los que necesitan que se les busque y se salve. Iglesia, vamos a salir ahí fuera y vamos a llevar la luz de Cristo, vamos a llevar la vida de Cristo, vamos a ser la sal, que es lo que somos, luz, en este mundo que tanto necesita que la iglesia muestre el amor de Dios. Vamos a mostrarlo, vamos a manifestar a Cristo en cualquier lugar donde vamos y vamos a ver la obra de Dios, vamos a ver a Dios obrando y a Dios trayendo cada día a la iglesia los que tienen que ser salvos. Pero vamos a hacer nuestra parte, vamos a buscar y a salvar a los que estaban perdidos y vamos a mostrarles la salida y la sanidad a los que están enfermos. Vamos a mostrarles a Cristo. Amén. Estamos bendecidos por Él y por su palabra.